Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar inicio a la enseñanza de esta mañana. Para ello les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Jueces, capítulo número 10. Vamos a introducirnos en un nuevo capítulo. Jueces, capítulo número 10. Tenemos Jueces, capítulo número 10. Libro de los Jueces, capítulo número 10. Vamos a dar lectura del verso 1 al verso número 4. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fúa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Verso número 2, léalo por favor. Tras él se levantó Jair Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque nos permites estar nuevamente aquí en tu casa de oración, a fin de poder aprender un poco más, Señor amado, de tu voluntad. Permite, Señor, que toda la iglesia pueda ser poderosamente enriquecida, mi Señor, por medio de la enseñanza de tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu ministrándonos y tomando control de este tiempo, oh Dios. Permite también que tu pueblo, Padre, todos aquellos que se encuentran, mi Señor, aprendiendo de ti, puedan asimilar la lección espiritual para sus vidas. Te lo imploro en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dice la Escritura, versículo número 1 del capítulo 10 de los Jueces. Después de Abimelech, ¿sí?, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fúa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte, dice ahí, de Efraín. Es necesario, mis queridos hermanos, conforme a enseñanzas pasadas, poder encontrar con respecto a estos libertadores del pueblo, como lo era Abimelech, aun cuando fue duramente castigado por Dios por su forma en que se apoderó de dicho reinado. Dios había matado a Abimelech, siendo un hijastro, el hijo de una criada con Gedeón, o lo que es igual Jerobaal. La Escritura nos narra que después de él se levantó un hombre llamado Tola. El nombre Tola significa gusano, pero también significa carmesí. ¿Sí? Gusano, y también se lo conoce como carmesí, o rojo también se podría interpretar. Sí, con respecto a este hombre, dice la Escritura, gobernó, ¿cuánto tiempo? Versículo número 1, ¿sí? Verso 2, 23 años. Sí, dice el verso 2, y juzgó a Israel 23 años, y murió y fue sepultado en Samir. Con respecto a este juez, poco o nada se sabe. Mas, sin embargo, hay una referencia bíblica. Acompáñeme a la primera carta de las Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo número 7. Más adelante de los Jueces, al término
sí, de los reyes, del libro de los reyes. Primer libro de Crónicas, capítulo número 7. ¿Lo tiene? Primera de Crónicas, capítulo número 7, verso número 1 al 2. Capítulo 7, verso número 1 y 2. Ahí tenemos como prefacio, descendientes ¿de quién? De Isaacar, ¿sí? Los hijos de Isaacar, entendiendo que Isaacar era perteneciente a las tribus de Israel, ¿verdad? Hijo de Jacob. Los hijos de Isaacar fueron 4. Y ahí tenemos Tola, Fua, Jasub y Sinrón. Sí, recordando que estos nombres, si bien es cierto, son los patriarcas, sí, sus descendientes fueron los que heredaron en este caso, sí, la tierra prometida. No necesariamente sus nombres o los hijos de manera, diríamos así, inicial. Sus descendientes fueron los que gobernaron. Y dice el verso número 2, los hijos de Tola fueron Uzi, Refaías, Jeriel, Jamaai, Jixán y Semuel, jefe de las familias de sus padres. De Tola fueron contados por sus linajes en el tiempo de David 22.600 hombres, y tiene ahí una referencia, dice, muy valerosos, es decir, hombres valientes, hombres que en este caso no huían a las guerras, sino que les hacían frente. Si retomamos Jueces capítulo número 10, sí, también la escritura no solamente nos habla de Tola, sino también de un hombre llamado Jair, sí, versículo número 3. Tras él, dice ahí, se levantó Jair, sí, el cual juzgó a Israel 22 años. ¿Qué significa el nombre de Jair? Jair significa él ilumina. Él ilumina, y en otros, sí, y en otros términos también significa él levanta, sí, o él se levanta. En el primero, él ilumina, y en el segundo, él sí se levanta. Versículo número 3. Tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. En total estaríamos hablando entre ambos, entre Tola y entre Jair, han gobernado ¿cuántos años? 45 años. Sí. Entendemos, mi amado hermano, que estos libertadores no tuvieron mayor trascendencia en cuanto a hechos, pero no por ello dejaron de, en este caso, aportar como instrumentos de Dios para juzgar o sojuzgar al pueblo de Israel. Recuerde usted el denominador común del libro de los jueces, sí, no solamente en que cada uno hacía lo que bien le parecía, sino que mientras el juez vivía, la gente se quedaba buscando de Dios. Muerto el juez, también que morían juntamente con ellos, la búsqueda. Y como consecuencia, la idolatría florecía, en este caso sí, de una manera muy, pero muy rápida. En el verso número 4 hay algo adicional que da el texto bíblico con respecto a este juez llamado Jair. Dice la Biblia, verso 4, este tuvo ¿cuántos hijos? 30 hijos. Obviamente debió haber tenido también muchas esposas, muchas mujeres. Este tuvo 30 hijos, los cuales dice cabalgaban sobre 30 asnos. Esto es una reseña especial. Por lo general, mi querido hermano, sí, los reyes, sí, solían cabalgar, pero los reyes de Israel solían cabalgar también sobre asnos. Esto era simplemente un indicio de, en este caso, de liderazgo, sí, sobre cada una de la ciudad. Jesús también entró en la ciudad de Jerusalén montado ¿en qué cosa? No en un caballo, en un asno, en un pollino, hijo de un asno. Mi querido hermano, sí, ese indicio pues también diríamos que representaba, diríamos, realeza. Versículo número 4. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían, cada uno de sus hijos, ¿no? Tenían ¿cuántas? 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair. Sí, tanto diríamos así, llegaron a
a liderar y a gobernar, que cada uno de sus hijos, si gobernaron cada uno de ellos, una ciudad. Si disculparán, la gráfica es la que más pude asemejar a la enseñanza bíblica. Ahora, acompáñenme a Deuteronomio capítulo número 3. Deuteronomio capítulo número 3. Déjeme ver si agrando un poquito la imagen. Deuteronomio capítulo número 3. Veamos si ahí nos sale algo mejor la imagen. Sería ideal. ¿No? Ahí. Veamos si ahí coge señal. ¿No? No. Volvamos nomás. No cogió la imagen para agrandarlo un poquito mejor. Pero bueno. Deuteronomio, capítulo número 3. Acompáñeme por favor al quinto libro de la Biblia. Sí, y leamos el versículo número 14. Deuteronomio 3, verso número 14. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor: Jair, hijo de Manasés, tomó toda la tierra de Argob, sí, hasta el límite, dice ahí, con Gesur y Maaca. Recuerde que todas estas ciudades eran ciudades cananeas. Dice, y la llamó por su nombre, Basán, Jabot, Jair. ¿Qué significa esto? Sí, aldeas o casas de Jair. Eso significa este término, Jabot, Jair, sí, casas o aldeas de Jair. Y dice, hasta hoy. Dice, y Galaad se lo dio también ¿a quién? A Maquir, el cual era, diríamos, otro conquistador semejante a Jair. De manera adicional también, por favor, acompáñeme dentro de la Escritura, en la primera carta de las Crónicas, pero en el capítulo número 2. Ahí tenemos una referencia un poquito más, sí, con respecto a este juez. Vuelvo y repito, de Tola y Jair muy poco se saben. La Biblia no da mayores indicios, pero vamos a tratar de recabar la mayor cantidad de información posible. Sí, primera de Crónicas, capítulo número 2. Capítulo número 2. ¿Lo tiene? Versículo número 21 en adelante, hasta el verso número 23. Dice ahí el Señor, ¿sí? Primera de Crónicas, capítulo número 2, verso 21 al 23. Después entró Esrón a la hija de Maquir, al que mencionamos allá también en Deuteronomio, sí, padre de Galaad, la cual tomó siendo él de 60 años. Y ella dio a luz a Segud. Y Segud, ¿a quién engendró? A Jair. Es decir que Maquir, ¿quién vendría a ser para Jair? El abuelo, ¿sí? El cual tuvo 23 ciudades en la tierra de Galaad. Verso 23. Pero Gesur y Aram tomaron de ellos las ciudades de Jair con Kenat y sus aldeas. 60 lugares. Sí, todos estos fueron los hijos de Maquir, padre de Galaad. Recordando que Jair era descendiente, sí, de ese lugar. Retomando, por favor, retomemos el libro de Jueces, capítulo número 10, versículo número 4. Pues, dice la Escritura, tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades, que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy. Ahora, recuerde que cuando el término bíblico dice hasta hoy, no significa hasta el día de hoy, ¿sí? En el caso que estamos ya en noviembre, 1 de noviembre, no, se refiere hasta cuando se escribieron
en este caso sí, los acontecimientos bíblicos. Y de esto más allá, sí, más de 2500 años. Versículo número 4 dice, las cuales están en la tierra de Galaad. Verso número 5, ¿qué sucedió con Jair al igual que Tola? Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Luego de 45 años, mi amado hermano, diríamos así, de un liderazgo de estos hombres que venían ya, diríamos, con los acontecimientos que estaban frescos, por así decirlo, de Gedeón, también de Abimelech, cuando él fue un mal líder y fue obviamente muerto por tal razón. Estos dos, Tola y Jair, una vez que dieron su aporte de liderazgo, murieron. Y como no era de esperarse, sí, en el versículo número 6 comienzan los males de Israel. Sí, este fue penosamente el ciclo del pueblo. Pero los hijos de Israel, verso número 6, sí, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Obviamente, ¿cuál fue la maldad del pueblo? Penosamente la idolatría. Sí, los ídolos fueron el enemigo número 1 en el corazón de los israelitas. Y sirvieron, dice la Escritura, a los Baales, ya no solamente a uno. Recuerde que antes, ¿con quién habían pactado el pueblo? Con Baal Berik, que significaba Dios del pacto. Anteriormente también ya el pueblo adoraba a Baal como tal y también a Astarot. Pero en este versículo, mi amado hermano, la idolatría, o al inicio de este versículo, la idolatría se agrava. No se quedan solamente adorando a Baal o a Astarot, sí, o Astoret, que era en este caso considerada como esposa de Baal. De aquí en adelante el pueblo se corrompe de una manera desenfrenada, volcando su corazón no solamente a uno o a dos ídolos, sino a multitud de ídolos. La Escritura nos narra en el verso número 6, sirvieron a los Baales y a Astarot. ¿A quiénes? A los dioses de Siria, ojo, dioses en plural, de Siria o de la nación de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y obviamente dejaron a Jehová y no le sirvieron. Ahora, ¿cómo así llegó a degradarse tanto? Mi amado hermano, la idolatría prácticamente sí se apoderó o se adueñó del corazón de los hijos de Israel. ¿Con qué facilidad, mi amado hermano, luego de haber obtenido tanto favor y tanta misericordia, el corazón del hombre muy prontamente olvida todos sus favores y se inclina a todo lo que no es Dios? Como una referencia adicional al texto bíblico, sí, la idolatría en el Antiguo Testamento. Sí, como primer indicio tenemos un objeto, ¿qué es lo que adoraban? Un objeto inanimado, es decir, un objeto sin vida. Sí, parece, diríamos, una locura que el hombre, porque se cree un ser inteligente, termine inclinándose ante algo que no tiene vida para adorarlo. Sí, adoraban prácticamente, sí, a esculturas hechas de piedra o de madera. Como indicio 2 tenemos, sí, que eran imágenes o artefactos obviamente fabricados. ¿Por quiénes? Por ellos mismos. Sí, el hombre adoraba e inclinaba, sí, y obviamente rendía culto a lo que ellos mismos daban forma. Como tercer indicio, los dioses, ¿cuáles eran los dioses más, diríamos, identificados en la tierra de Palestina o en la nación de Israel? Baal, Astarot, Quemos, Dagón y también Moloch. Y los dioses de Mesopotamia eran Bel, Marduk y Nebo. Cada uno de ellos obviamente apropiados por las naciones paganas. Todos estos dioses a la larga terminaron, mi amado hermano, sí, terminaron en este caso sometiendo a la nación de Israel. ¿Qué Dios les había mencionado, sí, frente a toda esta situación? Si vamos a Deuteronomio capítulo 7, verso 1 al 5, sí, es necesario recordar algo que usted y yo ya hemos leído con anterioridad.
Deuteronomio, capítulo número 7. Sí, Deuteronomio, capítulo número 7. ¿Ya lo encontró? Versículo 1 al 5. Recuerde, sí, lo que Dios había predispuesto antes de introducirlos, sí, o a la puerta de introducirlos en la tierra de Canaán. ¿Ya lo tiene? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones. ¿A quiénes? Al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones, y mire este indicio, mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado. ¿Qué era la orden de Dios? ¿Cuál era la orden? Las, dice ahí, destruirás del todo. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque el solo hecho de tenerlas, diríamos así, en cuanto a su estructura, levantadas, habrían de tentar, en este caso, o el pueblo se viera tentado, ¿a qué cosa? A irse en pos de sus ídolos. Por eso la ordenanza de Dios para estas ciudades paganas eran: destrúyanlas por completo. Usted no puede bajo ninguna circunstancia dejar algún indicio de la idolatría, por ejemplo, en su propia casa. Sí, yo sé que muchos en su, diríamos, conocimiento y madurez podrían no verse afectados porque de pronto tienen algo religioso de su vida antigua en casa como un adorno. Pero eso yo podría de pronto inclusive avalarlo junto a usted porque tiene conocimiento. Pero ¿qué hay de los que vienen tras de usted? ¿Qué hay de sus hijos? ¿Qué hay de sus nietos? ¿Qué hay de aquellos, mi amado hermano, que no tienen la madurez que usted la tiene? En cuyo caso usted en sabiduría y en madurez y obviamente en obediencia debe de sacar o debe de destruir todo aquello que pudiere, sí, inclinar el corazón suyo o de los nuestros, sí, a darle culto a algo que no es Dios. En el versículo número 1, verso número 1 en la parte final, el Señor nos dice: 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Pero recuerda, Dios se las había entregado. Verso 2, léalo por favor. Y Jehová tu Dios no harás con ellas, ojo, alianza, ni tendrás tampoco de ellas misericordia. Y es verdad, con el pecado no se puede transar. Con aquello que te contamina no se puede ser tolerante. Y esto es un problema muchas veces dentro de la esfera cristiana. La tolerancia al pecado o a lo que inclina o ata tu corazón puede ser un problema. Sí, no solamente para los tuyos, sino también para ti. ¿Cuántas veces en casa permitimos que nuestros hijos muchas veces sí hagan cosas que por disposición divina no han de hacer? Y una madre y un padre en su tolerancia le permiten sí cosas que a Dios le desagrada. Ellos dicen, bueno, pero no la estoy escuchando yo, o no la estoy viendo yo, pero toleran, mi amado hermano, que lo hagan otros bajo su mismo techo. Sí. No, yo no tomo. Mi hijo es el que viene alando, en este caso, la java de cerveza. ¿Sí? Esta situación, mi amado hermano, sí empobrece y a la larga acarrea maldición. La Biblia así lo determina. Porque este indicio de Dios, lo cual lo da como un parámetro tajante, sí, a su pueblo, más adelante también veremos las consecuencias del por qué. Sí, en este caso, si yo las abrigo, lo que Dios me ha dicho que no debo de abrigar en mi corazón, Dios me sancionará, sí, conforme también a mi rebelión.
Terminando de leer estos versículos iniciales, dice el verso número 2 en la parte final: no harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. Eso es unión en yugo desigual. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Verso 4, léalo. ¿Por qué? Ajá, y dice, y te destruirá. ¿Cuándo? ¿Se olvidará el Señor? No. Mi amado, ¿por qué el pueblo? No pierdas, por favor, Deuteronomio, y volvamos, en breve, ¿a dónde? Al libro de los Jueces. ¿Por qué el pueblo, adquirió tanta aberración tras la idolatría? Por una sencilla razón. El texto no lo dice, pero está más que implícito, porque el pueblo hizo alianza con las naciones paganas. En el caso simplemente, si usted ve en Jueces 10, verso número 4, por ejemplo, ¿cuántas mujeres llegó a tener, en este caso, este hombre? Hablando del último juez al que hemos leído, hablando de quién, de Jair, dice que llegó a tener, ¿cuántos hijos? 30. ¿Eso qué implica? Que llegó a tener más de una mujer. Había otro indicio también, que lo vimos con anterioridad en el caso de Gedeón. ¿Cuántos hijos llegó a tener él? ¿Cuánto? No, 70, aún con el hijastro, incluido. Todos eran hijos. Tiene razón, 71. Tiene toda la razón. 71, porque 70 mató, ¿quién? Sacando bien la cuenta, eran 72 hijos. Claro, porque Jotán logró huir. Debieron haber levantado muchos hijos, no solamente de mujeres, sino también de concubinas. Mi amado, y el último, hablando de Abimelech, que fue rey, obviamente un rey impuesto por sí mismo. Este hombre nació en este caso, de una unión con una mujer extranjera. Amado, la alianza permitió que la idolatría se afianzara en el corazón. El pueblo de Israel, de seguro, como lo dice la Escritura, si volvemos a Jueces 10, versículo número 6, versículo número 6, en la parte final, dice el Señor ahí, que sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón. Yo pregunto, ¿los sirios tenían lugar o territorio en la nación de Israel? No. Ellos vivían de pronto con los sidonios. Tampoco. ¿Cómo así se apegaron dioses extranjeros en una nación local? Sino a través de ¿qué? De la alianza por medio del matrimonio. Mi amado hermano, esta situación fue la que entorpeció gravemente la comunión del pueblo con su Dios. La Escritura pues nos termina diciendo en el verso 6 que sirvieron a los dioses de Siria, Sidón, de Moab, a los dioses de Amón, a los dioses filisteos, y dejaron, a Jehová, y no le sirvieron. Eso es evidente. El Señor también así nos lo enseñó. No se pueden servir a dos señores. No se diga tantos dioses. Si retomamos otra vez para terminar la lectura, en Deuteronomio, capítulo número 7, estos se entregaron, a una cantidad innumerable de ídolos. Dice el versículo número 4 de Deuteronomio 7, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán, no dice a uno, dice a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Verso 5. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas, dice aquí, en el fuego. Y eso fue lo que hizo, por ejemplo, ¿quién? Jerobaal, el cual es Gedeón. Amén.
Apenas él recibió de parte de Dios el indicio de ir a libertar al pueblo, este hombre cogió los altares que tenía en su propia, en este caso, en su propia aldea o nación, y los tiró abajo. Mi amado hermano, si retomamos por favor el capítulo 10 de los Jueces, verso número 7, entonces vemos cómo Dios habrá de pagar a ese pueblo idólatra. Versículo número 7. Y se encendió, muy interesante, la ira de Jehová contra Israel. Ahora pregunto, ¿Dios se encolerizó porque él quería encolarizarse o porque había un indicio digamos, o algo que encendiera en él? Recuerde que hablar del término encender es como que si algo usted tuviera que prender algo, ¿verdad? O como que usted estuviera, si hablando de un interruptor, subir, ¿sí?, el estado de off a on, de apagado a encendido. Mi querido hermano, se encendió, dice, la ira de Jehová contra Israel. ¿Y qué hizo? Los entregó en mano de ¿quiénes? De los filisteos y en mano de los hijos de Amón. De manera adicional, mi querido hermano, sí que se me estaba pasando también, como dioses paganos de aquel entonces estaba la diosa Astarot o Astarte e Istar, diosas conocidas como de la fertilidad y la sexualidad. Sí, en cuyo caso estas diosas eran veneradas en Babilonia también y los fenicios. Esto, mi querido hermano, trajo al pueblo corrupción. Recordando que esta última diosa, sí, porque el Señor también la nombra, que sirvieron a los Baales y también a Astarot. Esta última provocaba en la nación de Israel, disculpando un poquito lo grotesco de la imagen, provocaba a que el pueblo se prostituyera. Sí, los cultos que en este caso mantenían, o las celebraciones y rituales que el pueblo judío practicaba por medio de la adoración a esa diosa, era la prostitución, las orgías. Mi amado hermano, la Escritura pues no en vano nos dice que todo esto provocó ¿qué cosa en Dios? Su ira. Amén. Mientras más corrompido estemos por el pecado o por la rebelión, mayormente provocaremos que Dios nos castigue. No es en vano, de hecho, cuando usted se aleja de Dios, ver cómo la mano de Dios comienza a hacerse sentir en usted, ¿verdad? Y usted dice, ¡ay! Y usted reconoce. Dice, esto es porque no hice tal cosa o porque dejé tal o cual cosa. Hermano, yo he escuchado a muchos hermanos que me suelen a veces transmitir sus inquietudes. Hermano, no vine al culto y como castigo de Dios me pasó esto. ¿Sí? ¿Se ha escuchado en conversaciones con sus mismos hermanos en la fe? Hermano, dejé de hacer esto que era para el Señor y el Señor me castigó y pasó esto. Miren, cosas a veces que son hasta, diríamos, sencillas. En cosas que cualquiera diría, pero no hay mayor trascendencia. Sí, mi querido hermano, lo que pasa es que Dios nos quiere siempre bien encaminados, bien alineados en su senda. Y como un padre al ver a su hijo que se descarría levemente, ¿qué hace el padre? ¿Le llama o no le llama la atención? ¿Verdad? Si usted, mire, le pone un plato de comida en la mesa y el muchacho le deja ahí algo, usted inmediatamente, ¿qué hace? Le llama la atención y dice, oye, cómete todo, le dice. ¿Verdad? Así nomás usted corrige a su hijo. No se diga, mi amado hermano, nuestro Dios. Cuando vamos a Jueces capítulo número 10, versículo número 7, el Señor nos dice pues que los entregó en mano de ¿quiénes? De los filisteos, sí, y en mano de los hijos de Amón. Versículo 8, los cuales, ¿qué hicieron? Oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo. ¿Cuánto tiempo se prostituyó el pueblo tras los dioses paganos? 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán. Ahora recuerde que para aquel entonces, ¿cómo estaba distribuido la nación judía? 10 tribus y media de un lado y 2 tribus y media
del otro lado. Sí, ¿del otro lado de qué? Del gran río Jordán. Es decir, que los que estaban del otro lado del Jordán, sí, en este caso ya abriéndose a todo el territorio de Asia, todas estas eran las que habían quedado expuestas ¿a qué? A la idolatría. Mi querido hermano, esta situación a usted también debe de mantenerlo alerta. Mientras usted está más cerca de los gentiles o de la gente inconversa, está también mayormente expuesta a que su corazón se desvíe. Y eso es muy cierto. A usted no sé si le ha pasado como a mí. Usted está en casa, está buscando de Dios, está orando, está conectado, está con alabanza. Todo está en una esfera de, diríamos, de piedad y santidad. Usted pone un pie fuera del marco de la puerta y usted está expuesto. Se sube al colectivo, ¡ay, música mundana! ¿Está o no está expuesto? Usted en casa estaba llenecito de alabanza. Se sube al colectivo, hay una salsa, un merengue y el pie comienza a moverse. En el nombre de Jesús, quédate quieto. Se expone, ¿verdad? Es que siempre al otro lado del Jordán hay peligro. En casa o en la iglesia, usted saluda con uno, le dice gloria a Dios, Dios le bendiga, al otro le dice hermano, que el Señor te fortalezca. Va y llega al trabajo, habla carebobo. ¿Cómo cambia el lenguaje? ¿Se da cuenta? Y usted que de pronto no se quiere quedar atrás, ¿qué hace? Le contesta grotescamente también. Siempre al otro lado del Jordán, mi amado hermano, sí, va a haber peligro. ¿Me está entendiendo? Pero eso no implica que usted va a ceder a esas, diríamos, provocaciones. Usted y yo en Dios debemos siempre mantenernos alertas. Recuerda que Dios está atento y frente a esta situación, si usted cede, Dios no tarda tampoco en reprender, en llamar la atención. Mi querido hermano, sí, el pueblo... Uy, se me fue la diapositiva. Bueno, versículo, número 8. Sí, el pueblo se mantuvo siempre, mi querido hermano, para pena y desgracia de ellos, sujeto a esclavitud. Versículo 8, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo, que está en Galaad. Verso 9, léalo por favor. Ajá. ¿Qué sucedió, mi amado hermano? Prácticamente los hijos de Amón y los filisteos se apoderaron de toda la nación. Y recuerden, estamos hablando de ¿cuántos años de esclavitud? 18 años. Y fue, dice en la parte final, afligido Israel en gran manera. Ahora, ¿a quién le iban a echar la culpa? Sí. En ese sentido, si tú sabes que has andado mal y que, como le pasó al pueblo, le han servido a otros dioses y viene la desgracia, viene la aflicción, ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿Ah? El problema de mucha gente es que no reconoce muchas veces su propia, ¿sí? En este caso, ¿sí? Su propia culpa. ¿Sí? Todo siempre es responsabilidad de otro, nunca es mi responsabilidad. Le va mal en la casa, le va mal en el hogar, tiene problemas con la mujer, o la mujer le echa la culpa al marido, o el marido le echa la culpa a la mujer, ¿verdad? Y ahí, mi querido hermano, el pueblo fue su propio responsable. Fue afligido, dice en el último verso del 9, fue afligido Israel en gran manera. Verso 10. Entonces, y aquí está el ciclo, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido ¿a quiénes? Sí, a los Baales. Ahora, hubo un acto de confesión pública. Recuerde, libertador en este estado no había ya. Muerto Tola, muerto Jair, el pueblo se desenfrenó. Pero el pueblo
luego de 18 años, esto es preocupante, ¿cuántos años le llegó al pueblo reconocer su pecado? 18 años. Parece, diríamos, una locura que alguien que tiene supuestamente materia gris aquí arriba y reacciona, piensa, ¿verdad? Se cree inteligente, se cree sabio y entendido, haya demorado tanto tiempo en reconocer su pecado. 18 años, mi amado hermano, no estamos hablando de 18 días ni 18 meses, 18 años, ¿sí? Y obviamente viendo que la mano de los enemigos estaban prácticamente esclavizándolos nuevamente, ¿sí? Para pena y vergüenza de muchos, si no sienten de pronto que la enfermedad, mire, hay gente cristiana que aún pudiendo estar enferma y sabiendo que están mal a consecuencia, diríamos que la enfermedad es a consecuencia de su pecado, no dan su brazo a torcer hasta cuando ya casi no se ven desahuciados. ¿Sí? Ya cuando le dice, a usted le queda 3 meses de vida, ahí como que dice, como que me tengo que volver a Dios. Ayer pasó algo, bueno, no algo tan curioso, algo que se suele ver dentro del pueblo creyente. Ayer cuando estábamos en la Flor de Bastión, sí, gracias al Señor, el Señor está enviando personas para poder ser, en este caso, capacitadas por Él, instruidas. Y entre ellos, entre una familia, sí, llevaron al papá. Sí, la hija llevó a su padre, ella fue con su esposo también, sí, y estuvo ahí en la enseñanza. Sí, pero diríamos cosa curiosa, entró prácticamente cogido tanto del un brazo y del otro brazo. Y lo sentaron a un señor que tenía alrededor de unos 65 años, no tendría más. ¿Sí? Pero yo le pregunto ya al final del culto, mi amigo, ¿sí? Usted, le digo, desea que se haga una oración por usted. ¿Sí? ¿Qué es lo que le acontece? Y ahí la hija me supo decir que él prácticamente estaba desahuciado con cáncer a los huesos. Sí, que el problema de la artrosis ya se había, diríamos así, extendido de una manera muy radical y muy fuerte, y prácticamente todos sus huesos estaban como que, sí, inmóviles, ahí. Y yo le comienzo a hablar y el varón dice, no, si yo soy apartado, me dice. ¿De verdad? Le digo, sí. Pero usted no piensa que ya es tiempo de volver, ¿sí? Y comenzar a buscar ahí en esa situación al Señor. Él me dice, no, eso lo voy a ver después. Yo decía entre mí, ¿después de qué, pues? De la muerte de ser, pues. ¿Sí? Y oré igual por él, le cuento, pidiendo a Dios que tenga misericordia. O sea, esa realidad no es muy ajena muchas veces a la vida espiritual de muchos creyentes. Que están mal, saben que están mal. Y lo que fuere peor, Dios los está tratando con dureza y ellos son más duros todavía. Ahora, cuando Dios trata con dureza, es, amado hermano, para ablandar la carne. ¿Cuántos han comprado carne dura? A veces, no porque la quieren dura, sino porque se la venden como suave. Y usted la compra, está suavecita y cuando llega a la casa es una piedra. ¿Qué hace con ese tipo de carne para poder ablandarla? La golpea, le mete golpe. Sí, con la piedra de moler, con el mazo, ahí le da con el mazo del cangrejo y la ablanda. ¿Verdad? El problema, mi amado hermano, sí, obviamente, cuando usted hace este tipo, diríamos, de soluciones caseras, la carne queda blanda. El problema es que con el corazón del hombre, Dios también golpea lo que está duro, y lo duro no quiere ablandarse. ¿Qué tan duro podríamos ser nosotros? ¿Sí? Nos quejamos de pronto al ver situaciones bíblicas como esta, decimos, uy, esa gente que dura tanto tiempo, pero a veces el escenario es práctico con nosotros mismos también. ¿Sí? Dios nos está poniendo como que al filo del abismo y dice, ¿qué fue? ¿Te arrepientes o no? ¿Me sigues o no me sigues? No, Señor, y ya están hasta cayéndose, y no. Ya cuando están a 1 centímetro del piso que van al sopetón, dice, perdóname, ¡pum!, mueren. ¿Y qué queda? Diríamos, salvo, pero por un chispazo. Pero Dios te quiere salvo tan solamente. Sería absurdo, mi querido hermano, si tratar de vivir una vida cristiana, con ese fin de vida.
o con ese propósito, simplemente vivir por vivir sin disfrutar de las promesas que Dios nos ha dado. El pueblo, mi querido hermano, luego de 18 años, reconoce y le dice a Dios: Señor, hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y usted ya vio la larga lista de cuántos dioses eran, ¿verdad? Tanto de los dioses como de los Baales, como los de Astarot. En Jeremías 33, verso 2, Jeremías capítulo 33, versículo número 2. Obviamente leeré también el 3, texto muy conocido. Jeremías 33, verso número 2 al 3 nos dice. Jeremías 33, verso 2 al 3 nos dice lo siguiente. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Ahora, este indicio, ¿qué implica? A ver, con este antecedente, ¿qué es lo que está queriendo decir el Señor? Que Él es todopoderoso. ¿Sí? Todo poder. ¿Para qué? Para hacer la tierra, formarla y afirmarla. Recuerda que el globo terráqueo, sí, está, diríamos así, flotando en un universo. No se cae, no se desprende. ¿Sí? ¿Y quién la tiene así? Yo sé que científicamente esto tiene nombres, tiene, diríamos, definiciones. Sí, le hablan acerca del traslado, en este caso, pues los dos indicios de rotación, sí, el de traslación y todo esto, sí, que la gravedad y todo lo demás. Mi amado hermano, pero a la larga, ¿quién sostiene todo? ¿Quién sostiene el sistema solar? ¿Quién sostiene el universo entero? Dios. Mi amado hermano, y dice el verso número 3, clama a mí, luego de que Él se presenta como todo poder, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El pueblo clamó, pero recuerda, clama porque hay un indicio de presión para su clamor. Como también suele ser indicio como denominador común entre el pueblo. El pueblo ora cuando está en necesidad. Clama, llora y patalea cuando hay necesidad. Cuando hay presión. Lo ideal, o tu ideal debiera de ser hacerlo sin que haya la presión. Para que cuando venga la presión ya no sea algo forzado, sino que sale algo natural. Salmos, acompáñame por favor, en el capítulo 107 expresa muy bien lo que estoy diciendo. Salmo capítulo número 107. ¿Lo tiene? Versículo 19 en adelante. Salmo 107, verso número 19 en adelante. Dice el Señor ahí, pero clamaron. ¿Ya lo tiene? Pero clamaron a Jehová, ojo, y esto siempre pasa, en su angustia. ¿Qué hizo el Señor? Y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó. Y los libró de su ruina. Verso 21. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Ahora, Dios por su parte, claro está, responde. Pero el texto es muy claro, por su misericordia. Amén. Por su misericordia. A la verdad, si queremos ser
muy prácticos en esto, porque siente lástima de nosotros. Usted quisiera ser tratado por el esposo, por ejemplo, en casa, ¿con lástima o con amor? Ah, ya te voy a dar un abrazo porque me das pena nomás. ¿Cómo se sintiera usted? ¿Ah? ¿Verdad que se sintiera mal? ¿Cómo quiere que Dios lo ame? Solamente porque le da pena porque nos ve caídos, obviamente caídos porque nosotros mismos hemos buscado caer. No debiera ser así, mi querido hermano. Debiera más bien nuestra relación con Dios ser un acto, ser una relación de amor, de gratitud, sin la necesidad de la presión de qué cosa, del castigo. ¿Sí? Hago hincapié en esto, mi amado hermano, para que aprendamos a tener en valor el estado con nuestro Dios, la armonía con nuestro Dios, sin la necesidad de que hayan tribulaciones que nos acerquen a Él. Es verdad, todos hemos venido en desgracia a los pies de Cristo, todos. Pero de ahí en adelante es mi responsabilidad permanecer en esa gracia. Amén. En esa labor de mantener mi relación. Mi querido hermano, cuando retomamos el texto bíblico de Jueces capítulo número 10, versículo número 10, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Verso 11, y Jehová respondió a los hijos de Israel. Ahora, ¿envió qué cosa? Su palabra, recuerda. No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos. ¿Qué es lo que hace Dios? Recordar. Cosa curiosa, si usted leyó el texto detenidamente, todos sus opresores vinieron de todas aquellas naciones de los cuales ellos habían inclinado su corazón a la idolatría. Al Dios que sirvieron como fuente de salvación, los terminó ese mismo Dios, ¿qué cosa? Destruyéndolos. Verso número 12. De los de Sidón, de los de Amalek y de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos. Verso 13. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. ¿Cómo así? Y es que acaso, ¿qué dice la Biblia? Clama a mí y yo te... ¿Qué pasó? Deuteronomio, capítulo 7, ya no los primeros versos, ahora los versos subsiguientes. ¿Es que acaso mi oración puede verse truncada? Veamos. Deuteronomio, capítulo número 7. ¿Lo tiene? Versículo 9 y 10. Verso 9 y 10. Nos dice el Señor. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Seguidamente dice, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Verso 10. Y que da el pago en persona al que le aborrece. ¿De qué manera le da el pago? Destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia.
en persona le dará el pago. Mi amado hermano, ¿qué pasó? Hay misericordia, pero también hay castigo. Ahora, la misericordia, Dios la guarda ¿para con quién? Ese es el punto. ¿Para con quién Dios guarda su misericordia? ¿Para con quién, mi amado hermano, el Señor guarda, en este caso, su piedad, sí, y su auxilio y su socorro? Sino para con aquellos que le obedecen y guardan sus mandamientos. Pero ¿qué hay con aquellos que aborrecen su palabra? Termina diciendo en el versículo número 10, da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndole, y no, dice ahí, se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. El verso número 11 concluye, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando. Dice, hoy que cumplas. ¿Con quién Dios guarda su misericordia? Sino más bien con quien le demuestra fidelidad. El pueblo obstinadamente había buscado dioses paganos. Obstinadamente se había volcado a la idolatría. Y obstinadamente ahora Dios les dará conforme a sus obras. Cuando vamos a Jueces capítulo número 10, para concluir, mi amado hermano, porque esto va a abrir la brecha para la siguiente clase. Dice el versículo número 13. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Es decir, estos quienes te gobiernan van a seguir haciéndolo. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Uy, ¿quieres saber, mi amado hermano, el desenlace de esto? ¿Y por qué Dios se porta de una manera tan indiferente? Esto se va a abrir, sí, enormemente, y lo vamos a ver, pero a partir del próximo día, domingo. ¿Por qué causa Dios nos abandona a nuestra suerte? Bueno, de eso seguiremos ahondando la próxima semana, así con la ayuda del Espíritu Santo. Mas si Dios hoy habló a tu vida y a tu corazón, ríndele una fuerte ofrenda de aplauso. Aleluya. Mi querido hermano, una palabra de recomendación. En cuanto a ti, ¿sí? Nunca permitas obstinadamente rebelarte contra tu Dios. La Biblia, si bien es cierto, nos dice, clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? La Biblia también nos enseña, mi querido hermano, que Dios también es fuego consumidor. Amén. No olvides los otros atributos de Dios. Porque así como tú clamando cuando haya alguna injusticia, pides que Dios, ¿verdad?, destruya a quienes, a tus enemigos, Dios también, cuando nos rebelamos contra Él, nos considera sus enemigos. Y obvio, Dios, si ordena, por ejemplo, ordenó al pueblo destruir a los enemigos y no dejar nada para que no los estorbe mañana más tarde, si nos ponemos nosotros en el plan de enemigo de Dios, desobedeciéndole, ¿acaso no nos destruirá a nosotros mismos también? ¿Verdad? Seamos pues prudentes y fieles y hagamos mejor la voluntad de nuestro Dios, porque si hacemos su voluntad, gozaremos también de sus beneficios y de sus misericordias. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, oh Dios, porque nos has permitido en esta mañana, en este tiempo, oh Dios, poder compartir de tu gloriosa palabra. Que sea, oh Dios, pues, tu gracia manifestándose en mi vida, haciéndome reconocer, oh Dios, mi pecado y mi maldad. Si yo he pisoteado tus mandamientos y no he hecho, oh Dios, conforme a tus ordenanzas, pido perdón de manera inmediata, oh Dios. No quiero, mi Padre, bajo ninguna circunstancia, llegar a ser tu enemigo. Por eso, Jesús,
se ha manifestado a los hombres, para no solamente constituirnos en los hijos de Dios, sino también en sus amigos. Mi Dios, permíteme que mi relación contigo siempre se mantenga en armonía y en paz. Y si en algún momento, Dios, te desobedezco, que sea, oh Dios, no porque yo he querido hacerlo, sino más bien porque de pronto en un desliz, en un olvido, porque el cristiano no peca deliberadamente, no por ello, oh Dios, dejamos de ser imperfectos. Perdóname, oh Dios, y ayúdame a reparar cualquier daño que he cometido, para que mi relación contigo siempre, oh Dios, permanezca, mi Padre, en armonía a través del Espíritu Santo. Gracias pues te doy, Padre Celestial, por estos favores y estas tus misericordias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y